El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... En Escuchando Ando, el escritor y editor Juan Miguel Álvarez. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Escuchando Ando en una presentación especial a través de las distintas plataformas de internet que ustedes pueden obtener a través de su celular, que ya no es celular sino porta aplicaciones más que teléfono celular. Está Spotify, Deezer, iTunes, iVoox, por todas partes está escuchandoando.com. Yo soy Gerson Ramírez y los acompaño para presentarles a alguien muy especial. Se trata de un escritor que nos va a enseñar cómo hacer crónicas y qué tal es este mundo de las crónicas y los cuentos. Todos debemos aprender a contar nuestra historia y entender cómo son las historias de los demás. Le vamos a dar la bienvenida con todo el cariño a Juan Miguel Álvarez. Bienvenido a Escuchando Ando, Juan Miguel. Gerson, gracias por la invitación. Yo feliz de que me tengan acá en este momento. ¿Quién es Juan Miguel Álvarez? Bueno, yo soy un ciudadano colombiano con raíces en la zona cafetera. Soy reportero en temas de derechos humanos y cultura, y desde hace un tiempo para acá pues me dedico a publicar libros y artículos para revistas de cultura y también de derechos humanos. ¿Cómo nació el impulso por empezar a contar historias y a escribir? Supongo que como muchas de las profesiones nacen desde el colegio, ¿no? Yo, digamos, fui afortunado. Mi papá ejerció una carrera de periodista brillante y el hombre, desde que yo estaba muy pequeño, me fue guiando de manera, digamos, no premeditada por el mundo del periodismo. Y cuando digo no premeditada tiene que ver con que pues yo iba a visitar a mi papá a la oficina y su oficina era una sala de redacción de un periódico, y cuando yo jugaba de niño, digamos, en la oficina de mi papá era como para escaparme a las oficinas de sus colegas, y las oficinas de sus colegas eran pues como la mesa de fotografía, la mesa de diseño y diagramación. Así que yo desde muy niño estuve inmerso en las salas de redacción de los periódicos. Más adelante, cuando yo ya estaba ligeramente antes de la adolescencia, pues él también me empezó a sugerir lecturas, libros sobre todo, con algunas instrucciones muy elementales que yo más o menos creía entender, y él me decía: mire, mijo, lea este libro, que este libro es una historia que es de literatura, pero que no fue inventada, que fue investigada. Y con eso él me quería decir a mí que, digamos, estos libros, estas historias que yo estaba leyendo eran de no ficción. En vez de invenciones de la memoria de una persona o del cerebro de una persona, lo que hacía esa persona era investigarlas. Y así me fui yendo, y cuando ya yo estaba digamos, graduado del colegio y todo eso, pues mi decisión de estudiar periodismo era prácticamente evidente e inevitable. ¿No se mete mucho uno en problemas a la hora de querer escribir acerca de los demás? Seguramente. De eso se trata, digamos, de tener una vida llena de matices, de colores, de emociones, de
exploración, de conocimiento de la condición humana, de conocimiento del mundo, y todo eso pues claramente en algunos casos produce o genera problemas. Hay una revista, una publicación que debería en cada país haber una de estas, me refiero al Malpensante. Hablemos un poquito de esta revista de la cual ha hecho parte Juan Miguel, cómo funciona, y contémosle a la gente que no la conoce de qué se trata para que se enamore de ella y la pueda obtener y allí aprender grandes letras que aparecen en el Malpensante. Hombre, pues yo quisiera creer lo que dijiste al principio, y es que en todo país debe haber una revista de estas. Yo realmente no creo. Digamos, en el Malpensante, en Colombia es una excepción muy peculiar. En Perú hubo una hasta hace muy poco que se llamaba Etiqueta Negra. Bueno, aclaro, me refiero a que debería. Ah, ya, muy bien. Bueno, está bien, tienes razón, yo escuché mal. Bueno, el Malpensante es una revista bogotana, fundada en 1996 por tres intelectuales, una mujer y dos hombres. Desde esa época para acá, digamos, se ha preocupado por publicar, en principio, digamos, los aspectos más clásicos de la literatura: cuentos, ensayos, poesía, fragmentos de novelas, y sobre todo, pues, como ensayo literario. Pero de unos años para acá, digamos desde el año quizás 99, 2000, o sea, los 3 o 4 años de haber sido fundada, ellos empiezan a girar un poco hacia lo que en ese momento en América Latina estaba ocurriendo, y era una oleada de reporteros, digamos, que en ese momento estaban entre los, 30 y los 40 años, un poco más tal vez también, que estaban escribiendo crónica, o sea, digamos lo que en otras escuelas se llama literatura de no ficción. Y el Malpensante empieza a publicar crónica entonces en estos años, y digamos que para el año 2003, 2004 ya se había convertido en una de las grandes tribunas del periodismo literario, de la crónica, de la literatura de no ficción en América Latina y rápidamente también en el mundo hispanohablante. Hoy el Malpensante, digamos, tiene ya pues una larga vida, tiene más de 2 décadas. Digamos que siempre ha tenido pues la posibilidad de sobrevivencia en la medida en que ha tenido lectores, tiene suscriptores, se mueve con facilidad en algunos sectores culturales del país, y digamos ha generado cierta escuela. Muchos de los buenos nuevos autores de literatura en Colombia han publicado allí cuando eran apenas unos púberes, cuando apenas estaban empezando, así que el Malpensante, digamos, ha sido también escuela para nuevas voces. Y pues en el último tiempo, no sé, en los últimos 5 o 6 años, el Malpensante ha estado siempre como punteando en las convocatorias de premios internacionales en español, de literatura y de periodismo literario, así que por lo general algunos de sus autores terminan siendo premiados en distinciones internacionales, o si no son premiados del todo, por lo menos son destacados a nivel internacional. Así que pues es una revista realmente brillante, muy bella, sí, o sea, tiene página web muy fácil en malpensante.com, y la revista pues en papel y todo eso tiene también un diseño digamos excelso, muy cuidado, un trato, una combinación muy cuidada entre la ilustración por encargo, y el Malpensante se preocupa también por digamos darle el espacio de publicación a nuevos ilustradores, y la fotografía y finalmente el texto. Así que pues el Malpensante, digamos, es un lujo literario que tenemos en Colombia. Y es un álbum en el cual se coleccionan crónicas que son bastante entretenidas, de las cuales Juan Miguel hace parte como periodista independiente. Contémosle a la gente que nos escucha algunas de esas crónicas que has realizado durante estos años. Crónica: Paulina busca a su hija, el Malpensante, por Juan Miguel Álvarez. Paulina busca a su hija es una crónica que cuenta la vida de una enfermera, María Cristina Cobo Maecha, su trágica desaparición y muerte a manos de los paramilitares en un pueblo lejano del Guaviare, y cuenta además qué es lo que ha hecho su madre, Paulina Maecha, para reivindicar el nombre de su hija y para tratar de encontrar los restos de su hija. El Malpensante. Bueno, no, yo empecé el Malpensante con una crónica sobre uno de mis autores favoritos, Ryszard Kapuscinski. Escribí una especie de nota breve en la que le contaba a los lectores, digamos, quién había sido el maestro y digamos, cuáles habían sido sus méritos y por qué, digamos, habría que leerlo. Más adelante, 2 años después, publiqué una crónica mucho más visceral y fuerte de investigación en campo abierto que se llamó El Remanso de Beltrán, donde yo contaba un poco la vida de un poblado
a orillas del río Cauca, en el cual se encallaban los cadáveres de personas que habían sido asesinadas aguas arriba, sobre todo en el centro y norte del Valle del Cauca. Esta crónica pues recibió, digamos, un reconocimiento, unas distinciones, y a partir de ahí, digamos, empecé a desplegarme hacia otros campos de la escritura, pasé hacia otros temas de la escritura de no ficción. Escribí perfiles sobre, digamos, artistas de género B, digamos, literatura pornográfica, digamos, música popular, cosas así, y desde el año 2014 para acá, mis temas han sido con más énfasis en los derechos humanos. Esto quiere decir en temas del conflicto armado y, digamos, todo este asunto jodido de la resistencia de las víctimas, todo este tema también de las unidades de paz en un país tan flagelado como este. Así que, digamos, he tocado diversos aspectos. Y un punto más que no se me escapa es que también en la revista he publicado con insistencia entrevistas, digamos, ya no crónicas, sino entrevistas en las que le pregunto a la gente que hace lo mismo que yo, pero en otros escenarios del mundo, cómo lo hace. Así que son entrevistas en las que yo, digamos, voy haciéndome como un manual de estilo y perfección de mi trabajo. Así que yo he estado pues siempre con un pie muy adentro del Malpensante, y pues el director y los editores siempre han estado muy contentos con mi trabajo. Lamentablemente el arte y el oficio de escribir crónicas cada día se ve menos, y en gran parte se debe a la tecnología, a la necesidad humana o el vicio de leer historias muy cortas, tamaño Twitter o tamaño mensaje de WhatsApp. ¿Cómo es el proceso? Y lo digo pues porque el contar un poco esto es algo casi que romántico, en el sentido de que cada vez se hace menos, pero qué rico poder contagiar a nuestros oyentes de cómo es este arte tan especial, este oficio de contar crónicas. Y por ahí derecho alguien nos estará escuchando y dirá: hombre, yo creo que puedo darme la oportunidad de sentarme a escribir una historia. Contemos en detalle, Juan Miguel, cómo es este oficio, en qué consiste contar una crónica, qué elementos se utilizan, cómo se hace la investigación y en qué finaliza todo. Bueno, pues una crónica tiene esencialmente dos fases. Una primera fase en la cual uno como reportero hace lo que se llama trabajo de campo. El trabajo de campo no es nada más que estar en el sitio en el que hay que estar y hablar con las personas que pues tienen la historia, o a las personas a las que les ocurrió la historia. Y para eso pues uno debe saber moverse por el territorio nacional, o si uno está empezando, digamos, por su barrio o por su ciudad. Luego de que se hace todo este reporteo, las entrevistas, la captura de datos, la grabación de audios con testimonios y todo esto, pues uno llega al escritorio e inicia la segunda fase. La segunda fase tiene que ver ya con un asunto, digamos, de técnica, elaboración escrita. Entonces, pues la mía, no es la de todo el mundo. Yo lo que hago es, digamos, basear toda la investigación al papel. Yo transcribo todas las entrevistas, leo todos los documentos recogí durante la investigación, y después de eso empiezo y también le sumo a eso mis apuntes en la libreta. Entonces, entre los testimonios transcritos, la información de los documentos y mis anotaciones de libreta, voy compaginando un relato. Ese relato en principio está en mi mente. Yo hasta el momento no he empezado a escribir una sola palabra, solamente está en mi mente porque apenas estoy como sopesando la información, pero una vez tengo como claridad del relato, o lo voy aclarando en la medida en que voy haciendo digamos una especie de mapa de la estructura narrativa en una hoja suelta. Una vez tengo ese mapa, pues entonces empiezo a escribir. Por lo general escribo desde la primera palabra hasta la última, no escribo, digamos, desde la mitad hacia adelante o desde la mitad hacia atrás, como algunos autores también lo pueden hacer. Yo, digamos, en eso soy como muy clásico, empiezo por el comienzo y termino por el final, no le doy vueltas más a eso. Y pues la escritura, digamos, la diferencia de la crónica en relación con otros géneros periodísticos o con otros géneros, digamos, literarios, es que combina dos cosas que tienen su grado de complejidad. El primero es que el texto tiene un tono en el que uno puede hacer como giros lingüísticos. Esto, digamos, suena muy complejo, pero la cuestión es escribir no con la voz de un periodista, sino escribir con la voz, si se quiere, de un
cuentista o de un novelista. Esto significa una voz más libre, una voz menos atada a los datos duros, una voz más íntima y más personal. Sin embargo, como estas historias, digamos, nacen de la investigación y del reporteo, entonces, digamos, tienen ciertos límites. Uno tampoco puede, digamos, escribir con la plena libertad que escribe un novelista, pero se le acerca. Digamos, puede escribir con la absoluta planicie de un periodista, digamos, de artículos del día, porque esa planicie pues elimina el atractivo literario. Entonces, es como una combinación entre un tono muy literario pero un rigor investigativo periodístico, y entre esas dos paredes uno va caminando hasta que llega al punto final. Finalmente, todo este asunto se puede resumir de la siguiente manera, y es se trata de escribir historias que son reales, que son investigadas, con las técnicas más sofisticadas de la novela realista. Es más o menos eso. Pareciera haber un renacimiento de la crónica del género como tal. Últimamente hay periodistas a nivel mundial que están haciendo grandes obras al respecto. ¿Es así? Pues hombre, yo creo que Latinoamérica tiene como una vanguardia en esto, sobre todo con la palabra crónica como concepto. En Estados Unidos y en otros países europeos, digamos que la literatura de no ficción tiene un campo muy amplio de desarrollo, pero ellos no conciben, digamos, que ese campo esté muy emparentado con el periodismo en sí mismo, sino que está emparentado, digamos, con géneros, digamos, del ensayo y cosas así. En América Latina hay un apego por este concepto, sobre todo, digamos, desde la labor que ha hecho la Fundación Gabriel García Márquez, que antes se llamaba Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y también de una serie de autores que empezaron en este oficio sin que este oficio tuviera, digamos, tanto alarde sobre el tema de la crónica, y hablo de los más veteranos que hoy están por los 60 años más o menos de esta generación. Antes de ellos también había otros que, digamos, ya están muertos, a punto de morir, unos de 80 años, Carlos Monsiváis y Selena Poniatowska, García Márquez, el mismo García Márquez también, Tomás Eloy Martínez, son como los más veteranos en América Latina. Entonces ha habido como una tradición, más que una onda o una moda o una eclosión cultural en América Latina. Ha habido una tradición, y la tradición se ha mantenido a lo largo del tiempo con más o menos exponentes, pero a fin de cuentas con exponentes. Entonces yo no diría que hay como una especie de oleaje positivo. Lo que considero es que la tradición, digamos, en este momento tiene alto vigor. Qué interesante sería que ese tipo de lecturas las aplicaran en los colegios, porque además son lecturas críticas y que tienen de todo un poco, que hacen que uno se forme como persona. ¿Cuáles serían las recomendadas? Un top de Juan Miguel Álvarez de lecturas de crónicas recomendadas para enamorarse más del género y para entender un poco más de qué se trata. Hombre, pues ahí sí me pone usted a patinar, porque uno dice nombres y entonces se quedan muchos por fuera. Pero bueno, yo diría que el libro de Gabriel García Márquez llamado El relato de un náufrago es un ejemplo excepcional de lo que es una crónica latinoamericana. Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva, en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria. Me parece que con ese libro un lector, digamos, no muy avesado, un lector principiante, puede sentirse seducido por el género. Es la historia de un náufrago que está en una barcaza, digamos, tratando de no morir, porque la embarcación en la que iba fue hundida, se hundió, y entonces está sobreviviendo y tiene una pelea con un pez para comérselo, y finalmente, digamos, logra ser rescatado, llegar a puerto. Gabriel García Márquez entrevistó a este personaje pues por a mitad del siglo XX, y a partir de esa entrevista cuenta esta historia con pues toda la fuerza expresiva que le conocemos a García Márquez. Así que este libro, que es muy corto además, es un libro menudo de 50 páginas, cortas, pequeñas, puede ser un muy buen abrebocas para alguien que quiera conocer el género y que quizás le tenga temor porque cree que los temas que toca son complejos y difíciles. Este libro hace que cualquier persona se interese por la historia de este náufrago, y a partir de ahí pues uno puede decir por lo menos 50 o 60 libros y nombres de autores que valdría la pena explorar. Yo diría que
En Colombia, pues hasta el momento, el más destacado autor de crónicas es Alberto Salcedo Ramos. Tiene varios libros de crónicas publicados en las librerías, todos se consiguen fácilmente. También en América Latina pues hay otros autores que son muy destacados y que son muy divertidos de leer, como Juan Villoro, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Alma Guillermo Prieto, que además acaba de ser premiada con el Príncipe de Asturias en España. Y digamos que esos son como los veteranos, y de la generación que le sigue, en la que están como entre los 50 años de edad, los 40, los 35, pues hay gente que viene con un vigor también tremendo, con una potencia expresiva. Hay un libro de Federico Bianchini, argentino, que se llama Antártida, buenísimo, sobre unos viajes que hizo pues por allá a la nieve en el Polo Sur. Hay otros como el de Alex Ayala, que se llama Rigor Mortis, donde le cuenta a los lectores las costumbres en torno a la muerte en Bolivia. Y bueno, finalmente hagámosle fuerza al mío. Aquí en Colombia pues está este que estoy publicando recientemente, que se llama Verde de Tierra Calcinada, que es la historia, una crónica de viaje por varios lugares del país. Así que pues hay de todo. ¿Es mi percepción o las mujeres tienen un vacío en el tema de la crónica y aún nos deben escribir más? A mí me parece que hay muchas. Lo que pasa es que por alguna razón las vemos menos, y cuando digo que las vemos menos significa que por alguna razón hay como cierto sesgo en los lectores o cierto sesgo en las publicaciones, pero pues hay muchas y tienen mucha fuerza y son muy buenas. Por lo general son mejores que los hombres. De hecho, la persona que acaba de recibir el Príncipe de Asturias en España es una mujer, Alma Guillermo Prieto, y no es un hombre cronista, ¿no? Es una mujer cronista y no un hombre cronista. En general las mujeres lo hacen mejor, tienen como una fuerza narrativa muy enérgica y mucha sensibilidad, y cuando están haciendo el trabajo de campo en la calle, en campo abierto, se mueven muy bien, le entran muy bien a las personas. Así que me parece que las mujeres tienen como una capacidad ahí mejor que la de los hombres. Y lo que yo veo es que en algunos temas sí pueden ser menos, pero solamente en unos cuantos temas. Por ejemplo, temas que tienen que ver con violencia pura y dura. A las mujeres quizás les cuesta más por cierta violencia que puede cernirse sobre ellas, aunque hay muchas que lo han hecho con mucha fuerza y mucha dignidad. Hay un ejemplo colombiano, Juanita León, empezando su carrera de periodismo aquí en Colombia. Ya fue reportera de la Unidad de Paz del Tiempo a finales de los 90 y después fue reportera en la revista Semana, y en ambos medios hizo reportajes de conflicto armado cuando la guerra estaba en su punto más encumbrado, más cruento y más sangriento, y ella era capaz de llegar a los sitios más recónditos y donde había unas circunstancias de inseguridad tremenda. Así que quizás en los temas de conflicto armado y violencia, derechos humanos, los hombres sean un poquito más, o que quizás sean mayoría, sin olvidar que hay mujeres que ya trabajan esos temas, que avanzan sobre esos temas con mucha capacidad también. Así que yo creo que la pequeña desventaja de género está en esos temas, pero insisto, las mujeres tienen, por lo general, lo que yo he visto, como mejor capacidad o mayor capacidad para resolver estos géneros con más energía literaria. Da la impresión, y me imagino que es por la realidad que vive Latinoamérica, que la crónica se ha lanzado un poco hacia el tema de la violencia, pero ¿cuáles otros temas están en el tintero? ¿Qué otros temas podría abordar la crónica que fueran interesantes y que valiera la pena contar? Pues, hombre, hay de todo. Los deportes es un mundo fascinante para la crónica. El deportista derrotado, el deportista que está acostumbrado al éxito y en un momento fracasa y digamos ya no es protagonista de los focos de la prensa, es un gran tema, es un tema muy explorado por los cronistas gringos, y aquí en América Latina pues también tenemos varios que lo han hecho. Los temas medioambientales en los últimos 10 años también han cogido mucha fuerza. Los temas de género, la desigualdad de género también ha sido un tema digamos muy usado, muy frecuentado por cronistas latinoamericanos. Hay más bien algunos temas en los cuales quizás yo diría que falta más avance. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la gastronomía, temas que tienen que ver como con los animales, temas que tienen que ver como con circunstancias muy íntimas en las vidas cotidianas de las personas en su casa, la cocina, la sala, como temas muy digamos muy domésticos. Son temas que escasean en la oferta de los cronistas latinoamericanos. Sin embargo, pues hay trabajo sobre eso, pero con menos fuerza que otros temas. Al respecto,
pronto, Juan Miguel, una opinión desde el punto de vista del lector. Yo he tenido la oportunidad de deleitarme con unas crónicas de, por ejemplo, el diario El País de España, incluso con temas muy básicos y muy sencillos, como ejemplo la narración o la crónica de una etapa de la Vuelta a España, que pues es un evento de todos los días durante la carrera, pero lo hacen de una manera que realmente lo emociona a uno, la riqueza del léxico, la manera en la que abordan la situación, es impresionante. Lo mismo, por ejemplo, las crónicas que aparecen en la revista National Geographic también son sensacionales. Y siendo honesto, cojo un periódico colombiano y voy a ver la misma noticia, pero está contada como de una manera muy plana. ¿Es porque es la tendencia o hace falta periodistas que le pongan un poco más de interés a la manera en la que escriben? ¿O cuál es su punto de vista de esto? Esa es una muy buena pregunta, porque el periódico El País de España es toda una escuela en el oficio de narrar crónicas deportivas. Ellos, por ejemplo, en tenis tenían un reportero hasta hace poco que se llamaba Juan José Mateo, que era un fenómeno narrando crónicas de Wimbledon, de Roland Garros, y la manera en que él le llevaba a los lectores la competencia era impresionante. Y lo mismo en fútbol, José Samano escribe con una capacidad de asombro y de graficación de lo que vio en el partido que ya quisiera uno para otros temas. Entonces el periódico El País en eso ha hecho escuela, tiene, digamos, unos editores muy aplicados en ello y se sienten muy fuertes en eso. En Colombia, pues hombre, nos falta de todo un poco, nos falta que los editores, digamos, propicien este tipo de escritura, o sea, transmitan el entusiasmo a los reporteros que tienen bajo su yugo, su dirección más bien, porque el yugo es como muy esclavista eso, bajo su dirección. Tiene que ver también con que muchos de los reporteros que entran a estos medios no entran con suficiente curiosidad por los temas del deporte escrito, ellos quisieran, digamos, trabajar en deporte, pero desde la televisión o la radio, así que escribir con esa habilidad de palabra sobre el deporte, pues se requiere una pasión adicional, se requiere un convencimiento de que uno allí puede hacer literatura, de que uno allí se puede expresar con habilidad y con imágenes fuertes construidas con palabras. Y yo creo en últimas que es una combinación también de importancia social del deporte en el país. O sea, el deporte en general ocupa renglones muy mínimos dentro de la, digamos, ascendencia social. El deporte solo importa cuando hay un héroe nacional que gana por una copa internacional y entonces se queda muy bien el país y todos sacamos pecho, pero digamos en las escuelas de formación escasean los insumos, los instrumentos, y los equipos de entrenamiento no son los mejores, cuando tienen que ir a un torneo van con las uñas. El deporte en términos generales está en la puerta de atrás de los intereses del Estado colombiano, pero no de ahora sino desde siempre. Así que pues si es un tema que no reviste mayor importancia nacional para el establecimiento político y también digamos para el grueso de la sociedad, pues entonces es muy difícil que surjan escritores que se interesen por esos temas. El escritor en general surge en ambientes en los cuales se potencian experiencias propias, y la única manera de potenciar una experiencia propia es si el entorno favorece esa potenciación. Entonces, si el entorno no favorece eso, es muy difícil que alguien se interese por escribir con suficiente expresividad acerca del deporte. Ahora, puede haber cosas excepcionales en el fútbol, pero es que el fútbol pues finalmente es el fútbol y no es el único deporte. Pero no así pasa en el tenis, en el golf, no pasa en el baloncesto, no pasa en deportes, digamos, bajo coliseo. Así que es bien difícil, tiene que ver con un montón de circunstancias. ¿Cómo testea su trabajo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Una vez el trabajo queda escrito, ¿lo leen algunas personas de su entorno? ¿O cómo sabe que el trabajo está hecho de tal manera que vale la pena ya terminarlo ahí? ¿De qué manera aconseja Juan Miguel que la gente que escribe haga esos primeros test, o no hay ningún test? Sí, claro, hay un test infinito, además, un test que uno finalmente tiene que soltar, porque si uno es excesivamente precavido con el texto, pues digamos que uno no lo entrega nunca, pero en general ocurre lo siguiente: yo termino el texto cuando yo creo que ya está en punto final, y lo que hago es que lo dejo varios días sin tocarlo. Yo termino un texto largo de 5.000 a 8.000 palabras, que son como el promedio de los textos más largos que yo escribo, y ese texto queda
queda en mi computador, puede quedar una semana, 15 días, puede quedar, sí, 15 días, puede quedar 3 semanas. Pasa ese tiempo y lo abro, y cuando lo abro lo vuelvo a leer, y entonces ya mi cerebro, mi memoria se ha limpiado de la repetición en la lectura mientras lo estaba escribiendo. Esa nueva lectura, 15 días después de haber terminado la primera versión, favorece mucho el hallazgo de errores. Errores hay de todo tipo. Hay errores muy sencillos, que son errores de ortotipográficos, que son cuando uno mete el dedo mal en el teclado, pero hay otros errores que son más complejos y tienen que ver con la manera en que uno resuelve frases, la manera en que uno termina un párrafo, la manera en que uno comienza un párrafo, la manera en que uno describe un personaje. Cuando uno le hace esa lectura posterior, uno es capaz de encontrar una mejor manera de escribir cosas que en principio que creía que las había escrito bien, pero que ahora, pasados estos 15 días o 3 semanas, se da cuenta que las puede escribir mejor. Entonces esa lectura, pasado ese tiempo, es muy provechosa. Y una vez termina esta lectura, para hacer esas correcciones pueden pasar dos cosas, dependiendo la premura con la que uno le deba entregar el texto al editor. Puede pasar que uno tenga que enviarle ya el texto al editor, y entonces el editor te termine enviando nuevas observaciones sobre la lectura que hace el editor. Pues es una lectura limpia porque viene, digamos, sin los visos de la reportería. El editor lee como si fuera un lector sofisticado, un lector, digamos, que está atento a que no se le escape a uno nada. Entonces el editor te manda nuevas observaciones, y uno termina de incorporarlas al texto. Si está de acuerdo con todas ellas, si no está de acuerdo con alguna, la discute. El caso es que esa lectura del editor también le ayuda a uno mucho. Pero si el editor, digamos, no tiene que recibir el texto ya mismo, sino que uno se puede quedar con el computador un rato más, pues yo vuelvo y hago lo mismo. Después de que hago esa lectura de revisión, 15 días después, vuelvo y guardo el texto, vuelvo y lo dejo otro rato allá. Pueden pasar 15 días, otras 3 semanas, y vuelvo y lo abro. Y cuando lo abro, ocurre lo mismo. Vuelvo y encuentro asuntos que hubiera podido resolver mejor. Finalmente, este proceso se puede repetir al infinito. Entonces uno lo que hace es deja ahí. Un texto es infinitamente perfectible. Un texto nunca se termina de editar, sino que uno lo suelta, lo deja ir, y como se va, pues sale publicado. Entonces ya después de este segundo momento, se lo mando al editor. El editor entonces toma la decisión de publicarlo, y cuando está publicado, uno empieza a pegarse frentazos contra la pared porque se da cuenta que se le escapó una coma mal puesta, que le puso una palabra que era mejor otra, que una frase no la terminó bien, no la terminó de otra manera. Así que esto es infinito. ¿Cuánto es el tiempo de escribir? En una crónica mediana, lo prudente es que se escriba en cuánto tiempo, lo promedio, ¿cuánto es en tiempo de escritura? Pues eso depende de la ambición del autor. Digamos, hay crónicas que requieren un nivel, digamos, de escritura muy descriptiva, muy escénica, y por cortas que sean, son lentas de escribir, porque la elaboración de una escena, la descripción de un lugar requieren como mucho cuidado en una escritura muy, digamos, muy persuasiva. Y estas crónicas, pues por cortas que sean, requieren mucho tiempo. Yo diría que, y aquí me toca hablar de cantidad de palabras, más o menos. Una crónica, digamos, que tenga 4.000 palabras, que es una crónica más o menos corta, entre mediana corta, 7 días, más o menos, 7 días, 8 días, con escritura lenta, cuidada, meticulosa. Sin embargo, hay momentos en los cuales uno tiene que escribir esas 4.000 palabras en 4 días, 1.000 palabras al día. Entonces, también trata de ser meticuloso y cuidadoso, pero pues, digamos, lo es un poco menos. Pero hay otras crónicas que son más largas, en las cuales uno se toma un montón de tiempo, por lo menos yo me tomo un montón de tiempo. Crónicas que se extienden el doble de eso, o el triple de eso, 8.000 palabras, 12.000 palabras. Y esas crónicas, pues, toman mucho más tiempo. Una crónica de 8.000 palabras me puede tomar a mí, 3 semanas de escritura. Una crónica de 12.000 palabras me toma quizás mes y medio de escritura, probablemente 2 meses de la lectura posterior, que le toma otro tiempo más. Así que una crónica extensa, piensa vos en 8.000 palabras. Una crónica de 8.000 palabras le puede tomar a uno todo, entre el reporteo, la escritura y la edición, le puede tomar a uno más o menos unos 3 meses, de 2 a 3 meses, pues muy bien trabajados. Es emocionante el momento que está viviendo Colombia en cuanto a cine. El cine hoy en día está absolutamente posicionado en el exterior, y cada día son más los realizadores que salen con un gusto impresionante para contar unas historias maravillosas, y qué bueno que siga así. ¿Cuál de sus crónicas y de sus obras, Juan Miguel, cree que se adapte o que sirva para llevarla al formato de cine, y por qué?
Bueno, mis crónicas, las crónicas pueden tener como dos acentos distintos. Hay unas crónicas que son de tipo como antropológico, como crónicas en las cuales se investiga mucho un territorio y se investiga a partir como de las relaciones personales en ese territorio. Y hay otras crónicas que son como menos antropológicas y que son, digamos, como vos lo estás diciendo, más cinematográficas. Estas crónicas, las que son más cinematográficas, pues digamos que yo todavía no estoy escribiendo este tipo de crónicas. Yo, digamos, casi todos mis temas hasta el momento han sido de corte más antropológico. Sin embargo, mis crónicas sí sí funcionan muy bien como guiones de documental. Ahí funciona muy bien mi trabajo. Y he tenido la posibilidad, digamos, de trabajar con algunos documentalistas, la planeación de algunas investigaciones en torno a los temas que yo he reporteado. Ahora bien, yo sí tengo aspiraciones de escribir prontamente una crónica, que además tengo la historia en la cabeza desde hace rato, me viene persiguiendo, solamente que no le he hecho el tiempo necesario para hacerla. Una crónica que es claramente una historia para una película ya pues de cine de ficción, o sea, de cine argumental, ya no documental, sino cine argumental. Me parece que todavía estoy en mora de empezar a escribir crónicas de este tipo. Como le dicen a uno los amigos, cuente. No, de esa historia no le puedo contar nada porque eso es apenas un proyecto y eso no queda muy bien. Andar yo pues anticipando cosas que apenas están en mi cabeza y de las cuales no he hecho un mayor movimiento. Pero digamos que dentro de las crónicas tipo antropológico sí, digamos, me han buscado varios. Yo hice una que se llama El esqueleto del diablo, la puedes buscar en internet, es la historia del Papa Negro que tuvo Pereira durante muchísimo tiempo y que se erigió como un personaje muy vernáculo y curioso, digamos, dentro de la mitología popular colombiana. Digamos, fue internacionalmente conocido y tuvo cierta vida colorida. Este personaje, digamos, desde muchos ángulos fue un tipo que se prestaba para documentar su historia en cine documental. Así como está también la historia de Hernán Hoyos, un escritor de Cali, el primer escritor que tuvo Colombia en temas de pornografía o de sexo explícito. El tipo también, su historia es una belleza, es un viaje por la literatura popular de los años 70 en Colombia, sobre todo en el occidente del país. También ha sido, digamos, un tema que algunos documentalistas me han planteado. Otros temas que tienen que ver con conflicto armado, una crónica que se llama Paulina busca a su hija, una historia de mucha fuerza moral donde una mujer lucha por recuperar los restos de su hija que fue desaparecida por paramilitares. También he recibido, digamos, peticiones de documentalistas que me dicen que esta historia hay que hacerla en documental, que pues van a pasarla una convocatoria y cosas así. Pero pues de historias que ya tengan un acento más cinematográfico, más novelístico y que sean investigaciones de no ficción, todavía no he avanzado sobre este campo. Económicamente hablando, ¿se puede vivir de hacer crónica en Colombia dignamente o hay que ayudarse? No, hay que ayudarse. Hay dos maneras. La primera es que si uno está de planta en un medio de comunicación, hay posibilidades, digamos, de que toda la semana uno cumpla con el trabajo del día a día, que le impone, digamos, la agenda informativa, el editor, el dueño del medio, y que en algún momento uno se esfuerce un poco más, haga un sobreesfuerzo para dedicarle tiempo libre a un proyecto propio y escribir un texto propio sobre escribir una crónica sobre un tema propio, algo que lo está, digamos, llenando de curiosidad por dentro. Digamos, ellos pueden vivir de su trabajo, pues, tienen su salario y eso, pero entonces no son tan cronistas, son, digamos, periodistas que quisieran escribir crónicas con más frecuencia y no lo pueden hacer. Para mí, digamos, y para la mayoría de los que están en el mismo punto que yo, y son periodistas independientes que no están en una sala de redacción, no tienen contrato con un medio, el tema es, tengo todo el tiempo para hacer las crónicas que quiero, tengo todo el tiempo para moverme por el lugar que quiero, por los lugares que quiero, pero hay que conseguir quien me financie esos viajes y conseguir quien me publique esas crónicas y me las pague, digamos, ya no bien, sino medianamente bien. Entonces, digamos, la plata que uno puede hacerse por esto al mes o, digamos, al semestre es poca. Digamos, hay que ayudarse con clases, con talleres, con conferencias, con encargos para medios en los cuales uno ya no se exija como cronista, sino solo como articulista. Hay que también recibir encargos de editoriales. Yo, digamos, que le he dicho a la gente que la única manera de sobrevivir como autor de crónicas en este país
es siendo competitivo en al menos 9 temas distintos, aunque todos relacionados entre sí, en 9 áreas, digo. Y entonces son ser buen conferencista, ser buen tallerista, ser buen profesor de universidad, ser buen editor de libros para editoriales, ser buen editor de crónicas para colegas, además de eso, pues ser articulista para medios, para revistas y periódicos, escribir artículos cortos, muy informativos y muy directos, y que, digamos, sean necesarios y que se los compren a uno. Y finalmente está el hecho de hacer otros temas más ambiciosos, de más envergadura, como libros por encargo. Digamos, yo también hago libros por encargo para instituciones. De todo eso, de todo ese montón de actividades, yo me voy armando mi salario mensualmente, y he tenido la fortuna que, digamos, en los últimos años, además de eso, ha habido editoriales y proyectos editoriales de organizaciones sociales y de medios que me contratan como cronista. Entonces sí me piden que haga crónicas específicas y ya me las están pagando más o menos bien. Entonces ha sido un camino, digamos, diverso para poder sobrevivir de esto. Una persona preparada y profesional para hacer crónicas, una crónica bien pulida de un trabajo que lleve 2-3 meses de realizado, ¿cuánto podría aspirar a recibir como remuneración por la crónica? Depende de dónde la publiques, ¿no? Depende del autor y depende de dónde la publiques. Si es para medios internacionales, pues los precios son en dólares o en euros y rinden mucho. Hombre, a mí me han pagado crónicas para proyectos editoriales de organizaciones en las que me han dado, digamos, $5,000. Crónicas ambiciosas, difíciles de hacer, donde hay que viajar bastante, hay que moverse. Y hay otras, digamos, más cortas y también, pues, o también muy difíciles, pero que me las han pagado menos, digamos, a 2 millones, a 2,5 millones, 3 millones. Y hay otras que finalmente se las pagan a uno de manera estándar, a 1 millón, a 1 millón sobre todo. Yo creo que para hacer una crónica promedio, yo no me bajo de $1 millón cobrando. Cuando hay que hacer artículos breves y todo eso, pues ahí sí, digamos, los precios son en miles y mil millones. Pero preferiblemente, digamos, trato de coger los negocios, aceptar negocios o de buscarme negocios que se puedan cobrar mejor. ¿Aproximadamente cuánto? Hablando... Ahora, tengo colegas, discúlpame, te interrumpo, hay colegas que, o sea, tienen tarifas mucho más altas y publican en otros escenarios donde tienen precios superiores, más envidiables. Y esperemos que día a día vayan mejorando cuando se le dé el valor que merecen los contenidos y el trabajo profesional, y que se hace con toda la pasión del mundo, y que igual si no lo pagaran también se haría, porque son cosas que van del corazón, ¿no? Más o menos es así. Muy bien, hablando de un género narrativo, parte literatura y parte periodismo, con Juan Miguel Álvarez. El universo le multiplique por 2 todo lo que nos ha enseñado Juan Miguel. Hombre, no, muchas gracias a ustedes, muy chévere estuvo la conversación. Y esperamos tenerlo aquí nuevamente en Escuchando Ando. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en Escuchando Ando, Juan Miguel. Hombre, muy chévere, muchas gracias, queda atento. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.